y en el primero la esbola mitral, pero mayormente condiciones de tipo degenerativo. Algo que me llama la atención es pues que, y sobre todo la importancia, que desde los niveles de atención primaria, nosotros vamos a tener pacientes que tienen lesiones valvulares. En realidad, esta información debí presentarla ayer, estaba en esta clase, pero igual se la presento en este momento, en donde sea el cuidado primario o el cardiólogo general que detecta enfermedades valvulares, obviamente las refiere a un centro que ya tenga capacidad resolutiva, sea para intervenciones quirúrgicas o intervencionismo, y luego de solucionar el problema regresa o a cardiólogo general o a atención primaria. Entonces tenemos que tener herramientas para reconocer y manejar adecuadamente lesiones valvulares. Si los centros de nivel 2 no pueden solucionar adecuadamente o hay complicaciones, ya pasa a un nivel 1, que son los institutos, llámese en nuestro medio el INCOR, en donde, entre otras herramientas, se dispone pues de trasplante cardíaco, dispositivos de asistencia ventricular izquierda, terapias que aún están en investigación, como los resincronizadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sea el nivel que estemos, vamos a ver pacientes con lesiones valvulares. El rol del clínico en atención primaria, pues definitivamente empieza con la historia y con el examen físico. No podemos nosotros interpretar adecuadamente un electrocardiograma, ni saber qué laboratorio necesita nuestro paciente, o solicitar estudios ya de imagen cardíaca como la ecografía, si no sabemos a quién estamos evaluando, a quién le vamos a pedir la información y qué información necesitamos para confirmar o descartar nuestro diagnóstico. Estas son dos publicaciones que prácticamente difieren una de otra. En la primera ponen que la ocultación cardíaca como que predice pobremente la presencia de enfermedad valvular en pacientes asintomáticos de atención primaria, probablemente porque ahora se hace mucho abuso de la tecnología. Llega un paciente y prácticamente se le solicitan pues todos los exámenes habidos y por haber, y luego no sabemos qué analizar de la información que nos llega. Pero en esta otra publicación, también reciente, del 2018, nos pone de que todavía la secuencia que empieza con la historia clínica, la auscultación, sobre todo en todo tipo de lesiones valvulares, todavía es la piedra angular para un óptimo manejo de los pacientes. Entonces, el rol de la auscultación cardíaca, de la semiología propiamente dicho, sigue y estará vigente siempre. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de una enfermedad valvular? Obviamente, pues con una historia clínica inicial, un adecuado examen físico y un plan de trabajo, y sobre todo explicarle al paciente de una forma clara y precisa todo lo que vamos a hacer, por qué tenemos que hacerlo, si necesita alguna estrategia de tratamiento, como comunicarle en forma clara para que el paciente pues ya la cumpla y no tengamos pacientes que van a llegar más adelante con insuficiencia cardíaca. Tecnológicamente podemos identificar lo que ayer hablábamos, los niveles de compromiso, en donde yo tengo un paciente con riesgo de desarrollar enfermedad, pero que el paciente está asintomático, tiene factores de riesgo. El paciente que lamentablemente ya desarrolló daño progresivo, tiene signos, probablemente tenga síntomas leves, pero mayormente está asintomático, a pesar de que pueda tener cambios estructurales ya significativos. El paciente con estadio 3 puede estar asintomático, pero ya ha tenido más de un episodio de insuficiencia cardíaca, inclusive con hospitalización. Y el paciente en donde, a pesar de los tratamientos y estrategias empleadas, sigue estando asintomático, que ya tiene una evolución tardía de enfermedad. Obviamente debemos llegar nosotros a este nivel A de compromiso de enfermedad valvular y no al estadio final, donde ya tiene hipertensión pulmonar, falla derecha, falla izquierda, más de una vez de tipo refractario. Ayer hablamos que el examen clínico es fundamental, deben haberlo reforzado por la noche con el doctor Orellana, en donde definitivamente ubicar adecuadamente el choque de punta, el tipo de impulso, sea izquierdo, sea derecho, pues es muy importante. Tener en mente los focos de ocultación cardíaca,
foco aórtico, segundo espacio para esternal derecho, foco pulmonar, segundo espacio para esternal izquierdo, tricúspido, cuarto espacio, mitral, en el cuarto, quinto espacio, en la línea mioclavicular, pero les mencioné que teníamos que tener muy presente de que no todos los pacientes tienen la posición de los focos de ocultación en una forma, diríamos, inaudita, como dice el libro. Y los escenarios clínicos, acá les presento dos completamente diferentes, un paciente con un remodelado excéntrico, otro paciente con un remodelado aún concéntrico, con predominancia de ventrículo derecho, en donde obviamente los focos ocultatorios no van a tener la misma posición topográfica. Y la forma de orientarme para ubicar adecuadamente la semiología ocultatoria es empezando con la inspección y luego la palpación, percusión, que ya casi no se usa, y poder hacer una adecuada aproximación diagnóstica. Entonces tratemos de escuchar y reconocer el sonido de las válvulas. Acá tengo que mencionar de que hay algunas maniobras que ayer las hablamos con la maniobra de Harvey, donde el paciente lo inclinamos hacia adelante sin hacer ninguna maniobra respiratoria. Y esta posición me favorece mucho la ocultación de las válvulas sigmoideas. Ayer hablamos de válvula aórtica y válvula pulmonar. La maniobra de Pachón, esto es muy útil en pacientes con estenosis mitral. Ahora vamos a hablar sobre valvulopatía mitral. Y definitivamente, sobre todo cuando tenemos pacientes que la ocultación es un poco dificultosa por el tipo de tórax, o porque la lesión es muy severa, o porque el ventrículo izquierdo tiene una función muy reducida, esta maniobra es muy útil para acentuar los sonidos, sobre todo de la válvula mitral. La maniobra de Azoulay, que consiste en elevar las piernas y los brazos, definitivamente aumenta el retorno venoso y esto magnifica la intensidad de los sonidos de las cavidades izquierdas. Y finalmente, en la maniobra de Rivero Carvalho, hacer una inspiración y ocultar en la inspiración, se acentúan significativamente los ruidos del corazón derecho, válvula mitral, perdón, tricúspido pulmonar, por el incremento del retorno venoso derecho que ocasiona la inspiración. Esto es importante tenerlo presente porque si el tema principal que nos ocupa es cuando el corazón no funciona de una forma adecuada, puede ser porque hay una alteración contráctil o una alteración en el llenado del ventrículo izquierdo o un fenómeno eléctrico o una alteración estructural como la que estamos conversando hoy día, pero tener presente que las lesiones valvulares pueden gatillar la aparición de arritmias, si hablamos supraventriculares, fibrilación auricular, muy prevalente en los pacientes con estenosis mitral, arritmias ventriculares, muy frecuente en pacientes con estenosis aórtica. Por supuesto que cualquier lesión valvular avanzada puede generar alteraciones eléctricas, pero si hablamos de frecuencia, estenosis mitral más frecuentemente fibrilación auricular. Tanto la sobrecarga de volumen como depresión me puede generar pues, problemas contráctiles o problemas de llenado. Entonces, si yo pretendo acercarme al mecanismo que está llevando al paciente sintomático al hospital, un problema sistólico, obviamente, si lo voy a inferir si el paciente tiene un tercer ruido o si hay un impulso ventricular izquierdo, ventrículo dilatado. La disfunción diastólica lo que me hace sospechar es el cuarto ruido, un antecedente importante, hipertensión arterial, un síndrome en donde es muy, muy importante reconocer el cuarto ruido porque produce disfunción diastólica, la enfermedad coronaria, un soplo, alteración estructural, dentro de ellas lesiones valvulares, sonidos irregulares, pensamos que el mecanismo puede ser una arritmia. Entonces, vean ustedes que con 4 tipos de fenómenos ocultatorios yo ya me puedo aproximar al mecanismo que está llevando al paciente al hospital. Mencionamos ayer algo de remodelado porque íbamos a hablar de estenosis e insuficiencia, que son mecanismos diferentes, pero les remarco que podemos tener nosotros cambios fisiológicos. Esto se ve en el corazón del deportista,
que hoy en día es todo una fuente de investigación, de publicaciones. Todos los días salen publicaciones sobre corazón y deporte. A raíz de la pandemia ha habido muchas más publicaciones, pero es muy diferente cuando el estímulo es fisiológico, como el ejercicio, o cuando el estímulo es patológico, como una sobrecarga hemodinámica. Y en las sobrecargas hemodinámicas tenemos dos tipos: la sobrecarga de presión, que produce un remodelado concéntrico, y la sobrecarga de volumen, que produce un remodelado excéntrico. En ambos hay modificaciones estructurales de los miocitos, pero a largo plazo el miocito lamentablemente se destruye, es reemplazado por tejido fibroso, y ambos pacientes van a ir a una evolución de hipomotilidad y un corazón progresivamente dilatado. Este es un ejemplo de remodelado concéntrico. Si ustedes palpan la región precordial de este paciente, va a ser muy diferente que si palpan la región precordial de este paciente. De allí que, sin estar viendo los dibujos o los cortes de imagen de los pacientes, yo puedo ir sospechando, en este caso, un remodelado concéntrico. Si tiene un soplo sistólico eyectivo en área aórtica o es hipertenso, no hay duda que es un remodelado concéntrico. Si yo percibo acá un soplo de regurgitación mitral, tema de hoy día, o diastólico aórtico, el tema de ayer, estamos frente a un remodelado de tipo excéntrico. Empezamos el desafío de escuchar las válvulas, y este gráfico es fundamental. Esto no lo van a encontrar en ningún libro porque es un invento mío, que es sumamente útil porque cualquier lesión yo puedo ubicarla topográficamente. Si nosotros tenemos, acá he puesto una estenosis mitral, obviamente si me dicen dónde está el problema, está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, puerta cerrada. Tengo acá una insuficiencia aórtica, acá dónde está el problema, entre la aorta y el ventrículo izquierdo, una puerta que no cierra adecuadamente en diástole. Acá una insuficiencia mitral, en este caso entre aurícula y ventrículo, pero el problema es una puerta que no cierra adecuadamente. En este caso, estenosis aórtica, una lesión que lo ubicamos entre ventrículo izquierdo y arteria aorta, pero acá la puerta no se abre adecuadamente, y vean ustedes que el remodelado o la morfología del ventrículo izquierdo difiere del tipo de sobrecarga que el corazón tenga. Cualquier condición, si no la solucionamos a tiempo, el evento final es que se incrementa la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Esta es una situación que marca definitivamente el cambio o la aparición de síntomas, porque el paciente se va a poner sintomático, porque la aurícula va a tener problemas para llenar un ventrículo que tiene la presión elevada al final de la diástole, va a aumentar la presión de la aurícula, y esto me va a generar hipertensión venocapilar pulmonar. Comprenderán ustedes que si yo ausculto un soplo en este estadio, la auscultación pulmonar va a ser normal. Si yo ausculto al paciente un soplo cuando ya se incrementó la presión de fin de diástole, cuando el paciente ya viene refiriendo dificultad respiratoria que ha ido progresando en el tiempo, voy a escuchar auscultación pulmonar, crepitantes, expiración prolongada, y en casos hiperagudos hasta incluso sibilancias. Obviamente, pues la enfermedad va avanzando y la semiología va cambiando. Si seguimos con la inercia de no solucionar los problemas mecánicos, la enfermedad sigue avanzando, y la elevada presión capilar pulmonar a largo plazo induce elevación de la presión de la arteria pulmonar, hipertensión pulmonar postcapilar, porque el origen es después del capilar pulmonar. Esto repercute sobre las cavidades derechas, el ventrículo izquierdo se dilata, hipertensión venosa sistémica, con toda la semiología de hipertensión venosa sistémica, fatiga, llenura precoz, dolor en hipocondrio derecho, y semiológicamente se dilata el ventrículo, va a aparecer un soplo sistólico en área tricuspidia. Comprenderán ustedes que si la pregunta es ¿qué significado pronóstico tiene un soplo tricuspidio en un paciente con estenosis mitral?, que la enfermedad desafortunadamente ya está aquí. En estenosis aórtica, la enfermedad lamentablemente ya evolucionó y tal vez ya no sea reversible, así cambiemos la válvula. De allí que es de importancia capital
la ocultación cardíaca, la búsqueda de manifestaciones semiológicas de las cavidades derechas, porque estas tienen impacto pronóstico. Por supuesto, si tengo un paciente que tiene patología de cavidades izquierdas. Por supuesto que hay lesiones como la estenosis pulmonar, la insuficiencia tricuspidia o los cortocircuitos que pueden dar primero manifestaciones derechas. Pero si hablamos de prevalencia en cuanto a cantidad de pacientes con problemas que empiezan en el ventrículo izquierdo, son la gran mayoría. La valvulopatía mitral, luego de esta introducción semiológica, es un desafío diagnóstico y les presento acá 3 escenarios clínicos. El agudo, llegamos a la guardia, doctor, tenemos un ingreso en la unidad y nos encontramos con un paciente que tiene un soplo sistólico, los pulmones están de estas características, pero vean ustedes que el corazón no está dilatado. Dice, pero ¿qué pasó que el paciente está tan grave? ¿Por qué tenemos una hipertensión venocapilar tan severa? Porque el paciente tiene un infarto posterior, se ha roto el músculo papilar y tenemos una insuficiencia mitral aguda. Y observen ustedes que el pulmón derecho está con más imágenes de hipertensión venosa que el pulmón izquierdo, porque selectivamente el jet se está orientando hacia las venas pulmonares derechas. Otro escenario clínico, también en emergencia, pero ahora es un paciente crónico que súbitamente desarrolla un severo compromiso hemodinámico. Un corazón que está dilatado y observamos que también el pulmón derecho tiene más hipertensión venocapilar que el pulmón izquierdo. También es insuficiencia mitral, también es una rotura de cuerda tendínea, pero esto es en un paciente que ya tenía una enfermedad hipertensiva avanzada, que el corazón ya estaba remodelado, y este es un paciente que se levantó a las 7 de la mañana sin dificultad respiratoria, pero con sus antecedentes, hipertensión, diabetes, tabaco, hiperlipidemia, historia familiar, y a las 11 de la mañana súbitamente dolor torácico agudo, una dificultad respiratoria inmanejable y se rompió un músculo papilar. En la misma etiología, insuficiencia mitral, pero una es aguda en un paciente que no tenía remodelado, otra es aguda en un paciente con remodelado concéntrico, y otro escenario clínico que ustedes van a ver, evolución tardía de enfermedad. Aquí llamará la atención de que no hay sangre en los pulmones están más bien oscuros, el ventrículo está severamente dilatado, pero hay crecimiento de aurícula derecha, hay hipoflujo pulmonar. Este es un paciente con una insuficiencia mitral severa, también por una rotura de cuerda tendínea, pero que ha evolucionado en el tiempo a hipertensión pulmonar. Entonces hay una canción que empieza, ¿y cómo lo hace? Con la semiología yo puedo diferenciar un paciente hiperagudo, hallazgo de soplo, pero en el escenario clínico de un infarto agudo, complicación mecánica. El mismo soplo sistólico regurgitativo en un paciente hipertenso de larga data con una neuropatía hipertensiva severa, y el mismo soplo insuficiencia mitral en un paciente que tuvo una cardiopatía reumática en la infancia y a los 40 años tiene el corazón ya severamente dañado, al igual que los pulmones. Entonces, sin ver las imágenes, yo, conociendo la historia clínica, conociendo los antecedentes, yo puedo definitivamente hacer mi presunción diagnóstica. Todos son casos del día a día que hemos visto en el hospital. Entonces, cuando hablamos del aparato valvular mitral o de lesiones mitrales, tenemos que tener presente que no solamente son los velos de la válvula, sino el anillo, la aurícula, porque si la aurícula se dilata, puede dilatar el anillo para esa insuficiencia mitral. Si el ventrículo se dilata, también se puede dilatar el anillo y aparece insuficiencia mitral. Entonces ya tenemos dos mecanismos. Lesiones de los velos, perforación, o el paciente que nace con una hendidura, lo que se llama clef, insuficiencia mitral congénita,
o problema con las cuerdas tendíneas que se pueden romper o pueden elongarse, o con los músculos papilares que se pueden romper o pueden contraerse de una forma inadecuada por isquemia, o la geometría del ventrículo. Si se hace el ventrículo excéntrico, los músculos papilares traccionan los velos y se produce insuficiencia mitral. Entonces, nosotros ocultamos el signo principal, un soplo sistólico regurgitativo, pero imagínense todos los mecanismos que debemos que tener presentes y, dependiendo a quién le encontramos el soplo, plantear la posibilidad diagnóstica. La tecnología hoy día, pues, es una imagen de eco tridimensional, me puede dar imagen de todos los velos, segmento A1, A2, A3, P1, P2, P3, velo anterior, velo posterior. Acá tengo la orejuela izquierda, acá tengo la aurícula derecha, acá está la aorta. Esta es una imagen que representa la posición del seno coronario, porque ahora en una forma percutánea yo puedo reducir con un dispositivo metálico el diámetro del anillo y tratar la insuficiencia mitral sin operación. Pero si no tengo tecnología, definitivamente con la semiología yo puedo acercarme incluso a decir, tenemos un problema del velo anterior, un problema del velo posterior, ¿y cómo así? Si el soplo se irradia hacia la axila, el problema es del velo anterior. Si el soplo se irradia hacia la base, el problema es del velo posterior. No he visto qué velo está roto, pero yo puedo decir, tenemos un problema con el velo anterior o velo posterior. Y definitivamente el cirujano, si le dice el velo anterior, va a estar con insomnio porque técnicamente es mucho más difícil tratar el velo anterior. Si es velo posterior, va a dormir tranquilo porque es una cirugía mucho más sencilla que las que realizamos sobre el velo anterior. Yo solamente con el oído le he dicho qué puede ser y el cirujano ya está pensando qué va a hacer al día siguiente en sala de operaciones. Así de importante es la semiología. Entonces, los mecanismos de la insuficiencia mitral, que es la primera lesión que estamos conversando, pueden empezar con dilatación del anillo. Recuerden que puede ser por dilatación de aurícula izquierda o dilatación de ventrículo, vamos a ver después un gráfico. Lesión de los velos, que puede ser una secuela inflamatoria con una perforación, en el curso de una endocarditis, o puede ser una hendidura mitral, que es de una lesión genética. Podemos tener lesiones en las cuerdas, elongación o rotura de cuerdas, patología de músculos papilares, rotura o disfunción isquémica, el músculo que no se contrae adecuadamente bien, o patología del músculo de ventrículo izquierdo del miocardio que dilata el ventrículo y altera la motilidad, o simplemente puede existir asincronía. Asincronía es cuando la contracción del ventrículo izquierdo no es al mismo tiempo en todos sus segmentos. Primero se contrae una de las paredes, después se contrae otra, y si no hay acuerdo, definitivamente la eficiencia mecánica disminuye. Y con ello puede aparecer también insuficiencia mitral. Las etiologías dependen de la fuente que estamos obteniendo la información. En nuestros países, definitivamente, o países como el nuestro, vamos a decir, en condiciones sanitarias y enfermedades, la India, Bangladesh, Haití, ese es nuestro barrio, pues estamos mal. La causa más prevalente son las reumáticas. Si nos vamos a Luxemburgo, vamos a Andorra, vamos a Suecia, Suiza, las degenerativas del prolapso mitral son las más frecuentes. Igualmente la isquémica. Las endocarditis también son muy prevalentes en los países de economías reducidas, pero ven ustedes que cada vez la endocarditis es menos prevalente. Nosotros, por el avance que hemos tenido en términos económicos, que algo está mejorando la expectativa de vida, cada vez vemos más disfunciones isquémicas y cada vez menos reumáticas. No sabemos cómo estaremos de acá a 5 años. Pero los números siempre tengan en mente que varían de la publicación que
analizamos. Cuando he tenido la suerte de ir a las reuniones del Colegio Americano de Cardiología, que son todos los meses de marzo, en las sesiones de la Sociedad de Cardiología de la India, hablan de estenosis mitral, pericarditis tuberculosa. En las sesiones de la Sociedad Europea de Cardiología hablan de trasplante cardíaco, de amiloidosis, porque son realidades sanitarias diferentes. Si hablamos ya de etiologías, podemos tener nosotros rejuvenaciones crónicas a la cabeza del prolapso mitral. La válvula puede haber tenido una secuela inflamatoria o estructural de nacimiento, por ejemplo, las mucopolisacaridosis o el síndrome de Marfan o el Ehlers-Danlos, en que los velos son un poco más largos, son de una resistencia algo menor que un velo normal, o un paciente con enfermedad coronaria que tuvo un infarto y el ventrículo empieza a ser remodelado excéntrico y tardíamente, pues, la geometría esférica genera la insuficiencia mitral. Puede ser que el paciente tenga secuela de una fiebre reumática, que es una enfermedad inflamatoria, consecuencia de una infección faríngea por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Qué ocurre en la infancia? Produce una enfermedad inflamatoria de las articulaciones que puede ser incapacitante, el niño deja de ir al colegio, en la historia documentamos que está limitado, que ha estado limitado por unos tiempos, que no podía hacer su vida normal, pero que no deja ninguna secuela. Y cuando el paciente que tuvo este problema cumple 20 o 30 años y no se hizo prevención secundaria, vamos a recibirlo con soplo, con insuficiencia cardíaca. En los pacientes añosos, la calcificación del anillo mitral a veces involucra la base de los velos y eso también es otro mecanismo de insuficiencia mitral. Lo que hablaba como etiología de la degeneración mixomatosa va relacionado a estos síndromes hereditarios del tejido conectivo, el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, por mencionar los más frecuentes. Si entramos ya en condiciones agudas, una disfunción de músculo papilar, que puede ser aguda o crónica, cardiopatías congénitas como la hendidura mitral y enfermedades sistémicas como el lupus o el síndrome tifosfolipídico pueden generar también compromiso de las válvulas y a manifestarse como insuficiencia mitral. Las agudas, en cambio, una rotura de cuerda tendínea, paciente asintomático y de repente súbitamente empieza a sentir falta de aire porque se rompió una cuerda tendínea, una rotura del músculo papilar, que puede ser traumático, puede ser por un infarto. Aquí tengo que recordarles un caso de un joven que se fue a una fiesta con sus zapatillas Adidas nuevas. Saliendo de la fiesta, pues es agredido por los dos de grupo Nini. Ustedes saben que los Nini son los muchachos que no estudian ni trabajan ni se dedican a robar. Lo agregué con un verduguillo. El verduguillo perforó el ventrículo derecho, perforó el septum. En el camino se llevó la arteria descendente anterior y rompió dos cuerdas tendíneas y el paciente tuvo un infarto traumático, tuvo una rotura de cuerda tendínea. El paciente lamentablemente falleció y los agresores salieron a los 5 años con los beneficios penitenciarios. Estamos en el Perú, así son las leyes, pero etiología traumática de insuficiencia mitral aguda. O a veces un traumatismo directo puede, por desaceleración, romper una cuerda tendínea que debe tener un daño estructural primario para que sea frágil. O se perfora una válvula por un absceso producto de endocarditis y tenemos insuficiencia mitral aguda. La fisiopatología, el volumen regurgitante, que dependiendo la magnitud y si es agudo o crónico, va a ser recibido por la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo maneja presiones, como ustedes saben, de sistólicas por encima de 100 milímetros. La aurícula
la presión durante la sístole nunca es más de 12 milímetros, 15 milímetros. Comprenderán que si la aurícula recibe volumen con presión elevada, pues definitivamente va a incrementar de volumen, va a incrementar de presión. Si la condición se presenta muy lentamente en el tiempo, la aurícula se remodela y puede manejar la sobrecarga ventrículo izquierdo que a largo plazo se dilata y genera una hipertrofia excéntrica. Pero si estamos con un problema agudo, definitivamente no hay tiempo para este mecanismo de remodelado auricular y ventricular y el paciente súbitamente desarrolla un edema pulmonar. Este es un gráfico de los mecanismos, esta es la clasificación de Carpentier. En este caso, la tipo 1, los velos tienen característica y posición normal. Lo que ocurre aquí es que o se dilata la aurícula, deforme el anillo, o se dilata el ventrículo, deforme el anillo y se produce la insuficiencia. La tipo 2 es cuando tenemos una elongación o motilidad exagerada de los velos y las cuerdas tendinosas que generan la insuficiencia, frecuentemente de tipo excéntrico. En la tipo 3 tenemos nosotros lesiones primarias de los velos se retraen y ese mecanismo genera la insuficiencia. Y en la tipo 3B tenemos tracción de los velos, pero asimétrica porque hay una cicatriz isquémica. Esta es la típica insuficiencia mitral que se produce luego de un infarto que pues daña, necrosan los miocitos, como se ve acá en el dibujo, un adelgazamiento, una morfología esférica y esta tracciona el velo y se produce la insuficiencia. Por supuesto que si yo hice una historia clínica minuciosa, detallada, voy a poder acercarme a los posibles mecanismos que están llevando a la insuficiencia mitral. Si vamos al gráfico, esta es una imagen de una insuficiencia mitral severa, con un ventrículo izquierdo remodelado. La lesión se ubica pues en este punto, es una puerta que no cierra adecuadamente en sístole. La cavidad que sufre el impacto hemodinámico inicial es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda pues se dilata, aumenta su presión, pero si la insuficiencia es crónica, da tiempo a que se remodele y pueda movilizar este volumen que se suma el volumen regurgitante a lo que regresa fisiológicamente de las venas pulmonares y el ventrículo izquierdo es el que tiene la sobrecarga. De allí que en el paciente en vivo vamos a ver crecimiento de aurícula izquierda y crecimiento de ventrículo izquierdo. Si yo palpo la región precordial, voy a palpar pues un choque de punta amplio o un impulso ventricular izquierdo, producto de la remodelación. Y la ocultación me va a dar un primer ruido disminuido porque no hay coaptación de velos y el soplo sistólico regurgitativo. Vamos a ver eso más después. Si no solucionamos esto, muy sencillo, la elevada presión de las cavidades izquierdas empieza a transmitirse en forma retrógrada y escuchamos nosotros crepitantes en los pulmones. Una hipertensión menocapilar leve, crepitantes en las bases, una moderada, mitad inferior o 2/3 inferiores, una severa en los 3/3. Asociado pues a signos de dificultad respiratoria como politirajes, sibilancias, respiración prolongada. Si la condición es aguda, se van a sumar signos vegetativos, sudoración, palidez, frialdad distal. Cuanto más severa sea la elevación de la presión capilar pulmonar, mayor semiología ocultatoria, e incluso desde la ectoscopía podemos nosotros ir viendo ya que estamos en un problema serio. A largo plazo, lo que mencionamos, elevación de presión arterial pulmonar,
y disfunción tardía de cavidades derechas y manifestaciones de hipertensión venosa sistémica. Una vez más les repito que cuando hagamos las historias clínicas, en la anamnesis, buscar semiología de cavidades derechas, que son todos los signos de hipertensión venosa sistémica. Fatiga, llenura precoz, dolor en hipocondrio derecho, edemas, mala digestión, meteorismo con cualquier tipo de alimentos y sin excesos alimentarios. ¿Es por qué? Porque hay hipertensión venosa sistémica. Los síntomas comprenderán que dependen de cuán severa es la insuficiencia, cuán rápido progresa, si es aguda o es crónica, si aparece súbitamente una alteración del ritmo y de alta frecuencia con la fibrilación auricular, o si en el tiempo se desarrolla hipertensión pulmonar. Cada ítem tiene su semiología característica. Una insuficiencia mitral leve, con una repercusión mínima, probablemente no es síntomas, pero en un examen clínico de rutina, para práctica deportiva, para un examen ocupacional o un examen preventivo convencional, voy a encontrar el soplo. Si los pacientes los seguimos en el tiempo, vamos a ver pues que cada vez el paciente se siente que ya se cansa más, le falta el aire, o de repente cuando se pone los zapatos le empieza a faltar el aire, o cuando se acuesta, de lo más bien, a medianoche se despierta con disnea paroxística nocturna porque progresó la enfermedad. O el paciente que viene a la consulta y nos dice, doctor, yo estoy lo más bien, pero no sé, se me acelera el corazón y siento como que late de una forma rara y en simultáneo me empieza a faltar el aire. ¿Qué tengo? ¿Qué me pasa? Probablemente apareció una fibrilación auricular en un paciente con una lesión estructural de la válvula mitral. Desafortunadamente, la aparición de hipertensión pulmonar, vamos a regresar al gráfico, en los primeros meses reduce el retorno venoso, porque empieza a estancarse en el lecho venoso sistémico el volumen circulante. Y eso alivia mucho la hipertensión venocapilar. Y el paciente a veces va a la consulta contento, doctor, ya no me falta el aire, ya puedo dormir con una sola almohada, hasta estoy subiendo de peso, y es que está haciendo edemas. ¿Por qué? Porque ya está teniendo signos de hipertensión venosa sistémica. Si no reconocemos esta pseudo mejoría en un paciente que lo conocíamos con una enfermedad significativa de la válvula mitral, lo vamos a ver meses después con todo el cuadro florido de insuficiencia cardíaca derecha. Por eso, mucho cuidado con el paciente crónico que veíamos con insuficiencia mitral, con cualquier valvulopatía, de repente tiene una pseudo mejoría. No es pseudo mejoría, sino es que pasó al siguiente estadio de la enfermedad. Los síntomas es disnea, insuficiencia cardíaca izquierda. Pueden ser agudos en el caso de una rotura de cuerda o de un músculo papular, pero el paciente puede estar asintomático durante muchísimo tiempo. En el examen físico, el pulso venoso usualmente es normal, pero en casos avanzados podemos tener una onda B muy prominente que es expresión de insuficiencia tricúspide severa, porque el paciente desarrolló pues hipertensión pulmonar severa. El pulso, la amplitud está ligeramente disminuida, pero colapsa rápido porque hay dos salidas. Cuanto más severa es la insuficiencia mitral, el pulso tiene menos amplitud y colapsa más rápido porque parte del volumen se va hacia la aurícula, no sale hacia la aorta. En la palpación tenemos un impulso ventricular izquierdo, puede palparse un tercer ruido, y también a veces cuando la aurícula izquierda crece demasiado, puede confundirnos con un impulso ventricular izquierdo. Pero no se olviden, si yo percibo con los dedos de la mano que algo se mueve exageradamente en el tórax, eso hay que sospechar que corresponde a un impulso ventricular izquierdo.
seguimos avanzando. En la ocultación, el primer ruido está disminuido, porque si los velos no coaptan, ayer hicimos una simulación con el grupo de la práctica, no es igual si yo aplaudo con todas las manos y aplaudo solamente con los dedos. Si no coaptan los 6 segmentos de la mitral, el primer ruido está disminuido. Puede haber un tercer ruido. El segundo ruido puede estar desdoblado. En este caso, en insuficiencia mitral severa, que el volumen sistólico aórtico está reducido, esto genera que la válvula aórtica se cierre mucho más rápido, que tenga un cierre precoz, signo de bajo gasto. El soplo lo escuchamos en el área mitral, que en este caso, donde percibimos el choque de punta, ahí se escucha mejor el soplo. Es un soplo holosistólico o pansistólico. Y como les mencioné, la irradiación del soplo, la que describen los libros clásicamente hacia la axila, es cuando el problema es del velo anterior. En las clases prácticas vamos a comentar por qué ocurre esto. Si el soplo se irradia hacia la base, el problema es del velo posterior. Puede haber un frémito dependiendo de la severidad de la regurgitación. Y no se olviden que en el abdomen puede haber dolor en hipocondrio derecho, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia en casos avanzados. Es decir, si yo tengo una insuficiencia mitral con severo compromiso, voy a tener signos en el hipocondrio derecho. O sea, no olvidarse de examinar el abdomen. Siempre con mucho cuidado, no hacer maniobras muy bruscas porque duele. Y al paciente, pues, no hay que incomodarlo. Ya tiene bastante con su enfermedad y si encima le vamos a hacer una maniobra, pues, que le va a hacer ver estrellas porque duele bastante, el hígado cuando está muy congestivo, no es el objetivo de nuestra actividad. Un momento que tengo que registrar la asistencia en el ministerio. Muy bien. Seguimos. Entonces, estamos con la ocultación. No se olviden de estas maniobras. En este caso, pues, la maniobra esta de Azoulay va a magnificar los sonidos de insuficiencia mitral. La maniobra de Pachón también va a ser muy útil para percibir mejor los sonidos de válvula mitral. Si nos ubicamos en el ciclo cardíaco, el soplo es holosistólico. Eso significa que desde que debió cerrarse la mitral hasta que se abre en el siguiente ciclo, que es el tiempo que la mitral debe estar cerrada porque la presión del ventrículo es mayor que en la aurícula, aparece el soplo sistólico de tipo regurgitativo. Tengo que hacer registro de asistencia al ministerio y ya están llamando. Muy bien. Entonces, no se olviden que el primer ruido va a estar disminuido porque no coaptan adecuadamente los velos. Va a haber un tercer ruido por la sobrecarga de volumen. Y este soplo coincide con la onda de pulso. Muy importante. Estenosis mitral. La etiología más frecuente es la fiebre reumática. En este caso, 95% de los casos. Hay muchos pacientes que cuando hacemos las historias, cuando hemos tenido la oportunidad de ver pacientes con estenosis mitral, por más que preguntamos por un episodio agudo, febril, limitante en la infancia, el paciente más de una vez lo niega, o por no decir casi siempre. Algunos recuerdan vagamente, bueno, sí, doctor, cuando estaba en el colegio, a veces no iba a clase porque me dolían mucho las rodillas, no sé por qué, me dolían los codos, pero después seguía mi vida normal. Episodios subclínicos son muy frecuentes. Hay casos de estenosis mitral congénita en donde hay
Las cuerdas tendinas están unidas en un solo músculo papilar y la válvula es como un paracaídas. La degeneración mixomatosa de la válvula en algunos pacientes, muy raro, puede producir estenosis mitral. Muy raro, lo más frecuente es la fusión de comisuras. Presencia de vegetaciones, masas o trombos puede ocasionar, en este caso, un síndrome de obstrucción en la vía de entrada del ventrículo izquierdo. Con mi grupo vimos un caso de un tumor de aurícula izquierda que ocluía casi por completo el orificio mitral y generaba fisiopatológicamente el mismo mecanismo de una estenosis mitral. Les voy a mostrar en la práctica unos casos de una tumoración maligna de válvula mitral que generó hipertensión pulmonar, típico de estenosis mitral. Lo hemos presentado el caso incluso afuera del país, y cuando presenté las imágenes con los tumores, todo el mundo dijo, bueno, la semiología es la semiología, la etiología es diferente. Y nosotros tenemos que empezar primero con la semiología. Escuche un soplo diastólico hasta que no se muestre estenosis mitral. O, si quiero hablar en términos fisiopatológicos, síndrome de obstrucción de la vía de entrada del ventrículo izquierdo. Eso sí no falla. Algunos pacientes tienen la suerte, entre comillas, suerte de tener adicionalmente una comunicación intraauricular. Este es el síndrome de Lutten-Bacher, a los que les gustan los epónimos. Aquí el mecanismo es una reducción del área que obstruye el flujo diastólico de las venas de la aurícula izquierda hacia el ventrículo, se dilata la aurícula izquierda. La consecuencia, la elevación de la presión capilar pulmonar como consecuencia de una elevación de la frecuencia cardíaca o fibrilación auricular, tardíamente hipertensión pulmonar con insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, la fisiopatología, reducción del área mitral, elevación de presión de la aurícula izquierda. Hay una diferencia de presiones importante entre la aurícula y el ventrículo. Si el área es menor de 2 centímetros, tenemos síntomas leves. Con menos de 1 centímetro, los síntomas ya son severos. Comprenderán ustedes que conforme va progresando la enfermedad y se va reduciendo más el área mitral, los síntomas van en aumento. En este caso, la aparición de una arritmia de alta frecuencia con la fibrilación auricular gatilla la aparición súbita de un edema pulmonar, un cuadro agudo de insuficiencia cardíaca. La dilatación de la aurícula izquierda tardíamente genera hipertensión pulmonar y congestión e insuficiencia cardíaca derecha, congestión venosa sistémica. Aquí tenemos el gráfico. Vean ustedes que funciona también esta patología. Puerta cerrada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Es fácil suponer que si yo busco choque de punta, no va a haber alteraciones en el choque de punta hasta que tenga hipertrofia ventricular derecha. Porque no tengo por qué tener crecimiento de ventrículo izquierdo, porque el problema es antes del ventrículo izquierdo. Salvo que la aurícula esté pues severamente dilatada, en ese caso puede haber confusión, pero no tiene por qué afectarse el ventrículo izquierdo. Aumenta la presión de la aurícula, se dilata la aurícula izquierda y esto genera congestión venosa pulmonar. La hipertensión venocapilar sostenida en el tiempo, hipertensión arterial pulmonar y tardíamente compromiso derecho. Haciendo, digamos, una descripción fisiopatológica, hemos tenido casos de severo crecimiento de cavidades derechas que por acentuación de interdependencia, es decir, el aspecto y la forma esférica del ventrículo izquierdo, dificultaba el llenado del ventrículo derecho, dificulta el llenado del ventrículo izquierdo, y cuando se opera el paciente, pues el ventrículo no puede recibir el aumento súbito de volumen que le llega. Y pueden haber problemas en el postoperatorio inmediato.
como este caso, que el ventrículo izquierdo pues está aparentemente comprimido por un ventrículo derecho severamente dilatado. Comprenderán pues que el volumen de la aurícula, que es notoriamente aumentado, cuando le abro adecuadamente la válvula con una prótesis, este ventrículo pues no va a poder manejar un volumen aumentado como el de esta aurícula. Y vamos a tener nosotros que manejar una condición que potencialmente puede ser letal. La idea es que el paciente no llegue a este estadio tan severo de enfermedad, tan severo de compromiso estructural de todo el corazón para indicar la cirugía. Esos criterios los vamos a analizar en el siguiente curso, que ya se habla de terapéutica. En este curso tenemos que reconocer los mecanismos, las modificaciones fisiopatológicas que ocurren en el tiempo y en base a eso poder buscar los signos que debe tener el paciente. Si hablamos de síntomas, los síntomas son disnea en todos sus grados, desde bendopnea hasta ortopnea, línea paroxística nocturna, edema pulmonar con relativa frecuencia, episódico, aparición tardía de fibrilación auricular, el paciente refiere como palpitaciones, la elevada presión capilar pulmonar más de una vez ha ocasionado hemoptisis, sobre todo si es en forma súbita, y más de una vez hemos enviado al paciente a neumología pensando en una tuberculosis y el neumólogo me dice, tengo que enseñarte cardiología, es una estenosis mitral, escucha bien. El problema más serio con la estenosis mitral es que cuando aparece fibrilación auricular, hay éstasis de sangre en la aurícula izquierda, sobre todo en la orejuela. Y esto genera formación de trombos. Los trombos ocasionalmente se puede desprender todo el trombo o un fragmento y genera embolia sistémica. El lugar más frecuentemente donde llegan los trombos es al cerebro. Y el paciente a veces su primer síntoma es una hemiplegia por un accidente vascular cerebral de tipo cardioembólico. Entonces, tener presente que si escucho un soplo diastólico mitral, tengo que hacer todo el esfuerzo para diagnosticar, tratar, recuperar el ritmo sinusal normal o terapia anticoagulante para evitar que mi paciente desarrolle accidentes embólicos. En el examen físico tenemos a la palpación un choque de punta que puede ser normal, no tiene por qué estar dilatado, a menos que tengamos crecimiento de ventrículo derecho. Obviamente la palma de la mano percibirá el impulso derecho. Hay un fragmento diastólico en el ápex. No se olviden que cuando hay impulso ventricular izquierdo, ventricular derecho, perdón, el problema es hipertensión pulmonar severa, que ya dilató el ventrículo derecho. En ese caso va a haber un primer ruido, un segundo ruido palpable en área pulmonar, hepatomegalia con infiltración yugular. El pulso puede ser normal o puede ser parvus de poca amplitud. En la ocultación, el primer ruido, con la válvula flexible, el ruido está aumentado de intensidad. Conforme la válvula se calcifica, el primer ruido disminuye de intensidad. El chasquido de apertura es un sonido que aparece cuando la válvula mitral se abre y los velos flexibles aún súbitamente dejan de moverse porque las comisuras están fusionadas, los velos vibran y produce un sonido que es el chasquido de apertura. Cuanto más precoz es, la estenosis es más severa. El chasquido desaparece con la válvula calcificada. Entonces, si ustedes escuchan un soplo diastólico en área mitral y no hay chasquido de apertura, pueden decir, oye, esa válvula ya se calcificó. Retumbo diastólico o soplo diastólico de llenado se escucha mejor con la campana sin hacer mucha presión, de preferencia con la maniobra de Pachón que ya mencionamos en decúbito lateral izquierdo. Es un soplo tipo rodamiento
Pero en presencia de ritmo sinusal tiene refuerzo presistólico, es decir, aumenta intensidad al final de la diástole, producto de una contracción auricular muy enérgica. El segundo ruido es normal, pero tener presente que se intensifica cuando aparece hipertensión pulmonar. Entonces tenemos que los fenómenos auscultatorios son dinámicos, varían en el tiempo y hay signos que definitivamente marcan pronóstico. Una desaparición del refuerzo presistólico es un paciente que ya desarrolló fibrilación auricular y que tiene riesgo de embolias sistémicas. Un paciente con un desdoblamiento, con un segundo ruido muy intenso en área pulmonar es un paciente que ya desarrolló hipertensión pulmonar. Un chasquido de apertura que desaparece, la válvula se calcificó. Entonces, vean ustedes que con la ocultación podemos nosotros ir determinando estadio evolutivo de enfermedad, incluso cambios estructurales. En el gráfico, este es un caso que ya lamentablemente desarrolló hipertensión pulmonar y tiene insuficiencia tricuspidea. Entonces, si tenemos acá la sístole, aquí está la diástole, el problema es la válvula que no se abre adecuadamente. Entonces, el problema auscultatorio está ubicado cuando la válvula se debe abrir y no se abre y acá ocurre la turbulencia. Empieza con el chasquido de apertura, que es un sonido que precede al soplo, que es indecrescendo, rodamiento con refuerzo presistólico. Este refuerzo presistólico desaparece con la aparición de hipertensión pulmonar. El primer ruido es muy fuerte cuando la válvula está flexible. Si la válvula no está flexible, en fin, y se ha calcificado, el primer ruido empieza a hacerse menos intenso. Válvula tricúspide. Las lesiones de válvula tricúspide, definitivamente había un concepto hasta hace algunos años que todas las cavidades derechas sean las grandes olvidadas, subestudiadas, subdiagnosticadas, inclusive la hipertensión pulmonar como que no se valoraba mucho. Todo el mundo hablaba de ventrículo izquierdo. Cada vez hay más inquietud con la válvula tricúspide, con la función ventricular derecha y con la hipertensión pulmonar. La etiología de la valvulopatía tricuspidia, sea no es su insuficiencia, puede ir desde cardiopatías congénitas, como anomalía de Epstein, que es una implantación baja de la válvula tricúspide, o implantación en sentido apicalizada de la válvula tricúspide, una hendidura de tricúspide, o simplemente el niño nace sin tricúspide, atresia tricuspidia, cardiopatía congénita cianótica severa compleja. Adquiridas una gran cantidad, endocarditis, reumáticas, degenerativas, síndrome carcinoide, lesiones por anorexígenos. Estos medicamentos, menos mal, ya no se usan, pero los tuvimos durante mucho tiempo en Lima. Pueden ser tumores o pueden ser traumatismos. Tengo un caso que se los voy a mostrar a mi grupo de práctica, de un traumatismo torácico en un joven que hacía lucha libre, se rompió la tricúspide. Iatrogénicas a veces cuando colocamos un marcapaso, o lesiones por radiación en terapia de cáncer, o cuando hacemos una biopsia endomiocárdica, lesionamos la tricúspide. Pero tener presente que hay un grupo muy importante de pacientes que hacen insuficiencia tricuspidea funcional. Y acá pues vienen todos los problemas secundarios a patología del corazón izquierdo, que genera hipertensión pulmonar, y el compromiso hemodinámico del ventrículo derecho, entre otros signos, genera insuficiencia tricuspidia. Tengo que mencionarles que la fibrilación auricular también es una causa de insuficiencia tricuspidia por dilatación de la aurícula que dilate el anillo tricuspidio y se genera insuficiencia. Este es un gráfico de la patogenia y podemos ver que la gran mayoría, valvulopatía mitral, enfermedad coronaria, miocardiopatía dilatada, estenosis mitral, insuficiencia mitral,
Todas son condiciones que aumentan la presión de la aurícula izquierda. Pero estamos hablando de tricúspide. El problema es que cuando la aurícula izquierda se dilata el anillo tricuspidio y eso, y la dilatación de la aurícula izquierda genera fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular no solamente es en la aurícula izquierda, es en las dos aurículas. Y el estancamiento de sangre que ocurre en la aurícula dilata el anillo tricuspidio y por ese mecanismo es que el paciente llega a insuficiencia tricuspidia. Por eso es de que mencioné acá de que las lesiones funcionales o secundarias hay que tener mucho cuidado porque son expresión tardía de enfermedad. Porque ya tuvimos todo el daño de estas patologías sobre las cavidades izquierdas. Un evento final que es la fibrilación auricular que dilata el anillo tricuspidio, aparece insuficiencia tricuspidia. Por supuesto que las enfermedades primarias del lado derecho, como enfermedad pulmonar crónica, que genera hipertensión pulmonar, difusión ventricular derecho, también puede generarnos pues insuficiencia tricuspidia. Una de las publicaciones más recientes del mes pasado, que encontramos cuando preparábamos la clase, es que el estudio de la tricúspide nos está mostrando que los velos que tradicionalmente pensamos que eran tres, hay tipos de válvulas en que solamente son dos velos porque se ha fusionado el velo posterior con el velo anterior. O tenemos nosotros una fusión del el velo anterior dividido en dos. O tenemos el velo posterior que se ha dividido en dos y son cuatro velos. O el velo septal dividido en dos, cuatro velos también. Entonces, las variedades morfológicas de la tricúspide son de las más desafiantes. Y antes solamente decíamos tricúspide, tres velos porque no se estudiaba. Con el avance de las imágenes, definitivamente, pues cada vez estamos encontrando alteraciones morfológicas que son casi el 50%. Ven ustedes que el tipo 1, área azul, es la convencional de tres velos. Pero las variantes estructurales, vean ustedes, pues que son casi el 50%. Entonces, definitivamente, desde la estructura de la tricúspide, como que no la conocíamos tan bien como con los recientes estudios. Las manifestaciones clínicas todas son de insuficiencia cardíaca derecha. Astenia, inadecuada tolerancia al ejercicio, pérdida de peso, insuficiencia cardíaca derecha, que la semiología incluye fatiga, dolor abdominal, edemas, molestias digestivas, ectoscópicamente ictericia, subictericia. Hallazgo de examen físico, presión arterial normal o baja. Cuando la insuficiencia tricuspidia es severa, la yugular está ingurgitada y se percibe una onda B, o sea, late la yugular sincrónicamente con el pulso arterial, porque ocurre en sístole la insuficiencia. El pulso es parvus porque el retorno venoso está disminuido por la éstasis venosa sistémica. Los pulmones no tiene por qué haber estertores a menos que tengamos patología izquierda. Derrame pleural. En el corazón, impulso ventricular derecho, un clic de dirección sistólico. Cuando el problema es izquierdo, que generó hipertensión pulmonar. No se olviden que en insuficiencia tricuspidia tenemos que estar atentos a causas secundarias que son las más frecuentes. El soplo típico de la fuga tricuspidia es un soplo sistólico regurgitativo en el área tricuspidia, un tercer ruido derecho que se percibe en el borde paraesternal izquierdo, cuarto espacio, producto de la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. En el abdomen, visceromegalia, ascitis. No se olviden que topográficamente el foco tricuspidio está en el cuarto espacio, línea paraesternal derecha. Si yo busco el tercer ruido derecho o cuarto ruido derecho, tengo que tratar de ubicarlo en vecindad de la línea paraesternal izquierda.
Cuando el cuarto ruido o tercer ruido es izquierdo, lo percibimos mayormente en vecindad al foco mitral. El foco mitral a veces cambia de ubicación cuando el corazón está dilatado. Por eso no se olviden empezar siempre sí o sí con la palpación. En patología derecha es muy importante el hipocondrio derecho. Palpar con cuidado porque duele y duele bastante. Y recordar que la dilatación del hígado por la vecindad que tiene con la cámara gástrica es lo que me genera las manifestaciones digestivas, empezando con la llenura precoz. Si no preguntamos, señor, cuando usted come cena rápido, se me fue el diagnóstico de compromiso derecho. La evolución natural de la insuficiencia tricuspida cuando es primaria, porque puede ser secundaria. Cuando es primaria, el problema es una puerta que no cierra adecuadamente en sístole. Entonces, obviamente, la sangre se va a regresar hacia la aurícula. Las cavidades derechas manejan muy bien volumen, pero tardíamente, pues la sobrecarga de volumen eleva la presión de la aurícula derecha y esto se transmite al ventrículo derecho y me genera una sobrecarga hemodinámica que al final daña estructuralmente al ventrículo, aumenta la presión y empiezan a aparecer elevación de la presión pulmonar por hiperflujo y tardíamente hipertensión venosa sistémica. Como el mecanismo estructural o fisiopatológico, es sobrecarga de volumen, esto es tolerado durante buen tiempo. Recuerden que las cavidades derechas manejan muy bien volumen, a diferencia de las izquierdas. Las derechas no manejan presión. Por eso es que cuando aumenta la presión de la arteria pulmonar, recién empiezan a aparecer los síntomas. En cambio, el ventrículo izquierdo maneja muy bien presión, o tener pues la presión en 180, 200 milímetros y el ventrículo izquierdo sigue para adelante. Pero si al ventrículo izquierdo lo sobrecargamos súbitamente de volumen, claudica, porque no es la función para la que está diseñado. La semiología cardíaca tiene íntima relación con la semiología pulmonar. Yo les mencioné que en una radiografía o en un paciente, la información que da la radiografía es, ¿la sombra es normal o no es normal? Vamos a ver sombras por ahora, sombras cardíacas. Todas las sombras son diferentes. Perfecto. ¿Qué hay en cada sombra? Tendría que ser mago para saberlo o conocer toda la historia. Pero lo que sí puedo saber es que lo que hay en esta sombra, aunque es una placa tomada en emergencia con un síndrome coronario agudo, no está generando alteraciones importantes en el funcionamiento del sistema cardiovascular porque los pulmones están con flujo normal, no hay signos de hipertensión venocapilar como este caso, y tampoco signos de hiperflujo como este caso. Entonces, auscultatoriamente no va a haber ningún sonido. Como es un coronario agudo, voy a tener un cuarto ruido, pero me quedo tranquilo porque hemodinámicamente está bien. Entonces, si a este paciente le tomo la presión arterial, debe estar normal. Le tomo el pulso, debe estar probablemente de buena amplitud. La temperatura distal definitivamente va a estar normal. Este es un caso que hay crecimiento de ventrículo derecho y tengo signos de hiperflujo pulmonar. Esta es una comunicación intraauricular y debe tener un soplo sistólico eyectivo en área pulmonar. La magnitud del efecto no lo sé. Lo que sí sé es que lo que ocurre acá está sobrecargando de volumen el ventrículo, los pulmones. El circuito arterial pulmonar con sobrecarga de volumen. Este es un paciente que, si hablamos de ectoscopía, la fasis va a ser como de pánico, va a sentir que está muriendo, porque no puede respirar.
Y no puede respirar porque los pulmones están pues, inundados de sangre. ¿Por qué? Porque lo que hay en el corazón, que la sombra es diferente a estas dos, que no sé qué cosa es, pero lo que sí sé es que no puede movilizar adecuadamente la sangre que llega a los pulmones. Hipertensión venocapilar severa, paciente con edema pulmonar. Entonces, auscultación, crepitantes en tercio superior, en tercio medio, en tercio inferior, expiración prolongada, probablemente sibilantes. Ectoscópicamente va a haber también tiraje supraesternal, supraclavicular, intercostal, porque es un paciente que está pues severamente comprometido. El escenario clínico sí o sí tiene que ser un escenario hospitalario. A menos que el paciente haya hecho una complicación aguda en la ambulancia, en el domicilio, perdón, y en la ambulancia equipada con un equipo de rayos X móvil, encuentro esta imagen. Hay ambulancias que tienen equipos rayos X, tienen ecógrafo, tienen un ventilador de transporte. Hasta hace algún tiempo trabajaba en una clínica que tenía hasta un avión ambulancia, pero este es un escenario agudo, este es un escenario crónico, y esto si no es porque acá dice emergencia, podría decir que es una placa ambulatoria. Si nos centramos ahora aquí, vean ustedes que la forma es diferente que todas las sombras. ¿Qué hay dentro de esta sombra? La verdad que no sé. Pero lo que sí sé es que lo que hay aquí ha generado hipertensión pulmonar a juzgar por la gran dilatación de la arteria pulmonar que veo acá. Las ramas prácticamente acaban como un dedo de guante y en el pulmón no tengo sangre. Es un paciente con hipertensión pulmonar severa. Entonces, si preguntamos por síntomas, dolor torácico agudo, nací con soplo, acá palpitaciones, disnea paroxística nocturna. En este caso, nací con soplo, me dijeron que me tenía que operar y no hice caso y ahora estoy así. Pues acá voy a tener un impulso ventricular izquierdo, acá impulso derecho, acá el choque de punta va a ser normal, no se palpa, y en este caso un marcado impulso ventricular derecho. Segundo bloqueo pulmonar muy fuerte. Entonces, las características de los pacientes que nos pueden mostrar las imágenes, la historia nos dice, nos orienta, la semiología nos plantea cuán severos están los pacientes, porque si yo les digo a qué paciente atienden primero, paciente 1, 2, 3 o 4, al 3 pues tienen que asistirlo, porque este paciente se va a morir. ¿Con qué paciente tengo que hacer todo el esfuerzo para que la enfermedad no se lo lleve? Este paciente está en un estadio avanzado por la severidad de la hipertensión pulmonar. Pero si me dijeron síndrome coronario agudo y acá dice emergencia, este paciente tiene igual prioridad que este paciente, porque este paciente puede hacer una arritmia ventricular y muerte súbita. Entonces, vean ustedes que desde la ectoscopía yo puedo diferenciar escenarios clínicos, severidad de compromiso. Según el escenario clínico, emergencia, consulta externa, yo puedo discriminar qué paciente tiene o necesita un plan de trabajo determinado. Pero si no pregunté adecuadamente bien, si no examiné adecuadamente bien, me quedé sin diagnóstico. Muy bien, entonces el desafío, yo pienso de que con el conocimiento de las áreas de ocultación, con el artificio de auscultar, tomando el pulso, no se olviden eso, es importante, no está en los libros, pero se los comento, puedo ubicar que este es un soplo sistólico de rejuvenación tricuspidia, porque lo escucho en el área tricuspidia, porque coincide con la onda de pulso. Puedo determinar que este es un soplo sistólico mitral, porque lo voy a escuchar en el área mitral, donde palpa el choque de punta, y también coincide con la onda de pulso. Y el soplo es la misma forma, sistólico regurgitativo,
coincide con la onda de pulso, pero uno es ubicado en el foco tricuspidio, otro en el foco mitral. Uno tiene impulso ventricular izquierdo, el otro tiene impulso ventricular derecho. Tiene que coincidir todo, si no hemos hecho mal el trabajo diagnóstico. Una estenosis mitral la percibimos en el foco mitral, idealmente con la maniobra de Pachón, paciente en decúbito lateral izquierdo, y lo que le puedo decir es que este soplo no coincide con onda de pulso porque es en diástole, entonces está en este punto. El sonido es muy diferente, es un sonido indecrescendo tipo rodamiento con refuerzo presistólico. Estenosis tricuspidia. Las manifestaciones clínicas: astenia, intolerancia al ejercicio, insuficiencia cardíaca derecha, fatiga, dolor abdominal, edemas, molestias digestivas, lo mismo que para insuficiencia tricuspidia. ¿Por qué? Porque el problema está ubicado en las cavidades derechas. Los hallazgos de examen físico, prácticamente similar: presión normal o baja, infiltración yugular, el pulso es parvus, no es tertoides, no tiene por qué haber impulsos. En este caso no hay impulso ventricular derecho. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho no se afecta. Tampoco hay sí chasquido de apertura, soplo diastólico de llenado con refuerzo presistólico que aumenta con la inspiración. Acá definitivamente la maniobra de Rivero Carvalho es muy importante porque aumenta el retorno venoso derecho, ascitis y visceromegalia. Les pongo impulso ventricular derecho porque definitivamente siempre tener presente que las manifestaciones derechas pueden ser secundarias. Y para hacerles recordar de que nunca deben olvidarse de la palpación, porque sin una palpación adecuada, como que ya me estoy perdiendo mucho de el diagnóstico semiológico de una patología cardíaca. Entonces, en este caso, no tiene por qué haber impulso derecho. ¿Por qué? Porque esto es tricuspidia. El diastólico va a estar en el área tricuspidia. ¿Cómo es acá la fisiopatología? La puerta cerrada está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, todas las manifestaciones van a ser de hipertensión auricular derecha, hipertensión venosa sistémica. Comprenderán ustedes, pues, de que si no hay un adecuado pasaje de sangre hacia el ventrículo derecho, para que vaya al circuito pulmonar, el retorno venoso izquierdo va a ser disminuido, voy a tener pues presión arterial baja porque tengo bajo gasto cardíaco. Muy bien. Con esto terminamos. Espero de que haya sido útil la conversación. No se olviden las maniobras auscultatorias. No se olviden que siempre tienen que hacer un enfoque fisiopatológico, porque si no ubico yo la lesión en este supuesto mapa, ahora que está en moda la hoja de ruta fisiopatológica, lo bautizaremos esto así, no voy a saber discriminar, pues, qué cosa buscar. Porque si yo les pregunto, o si estuviésemos en tiempo real, un paciente con esteroides tricuspidia, busque el impulso ventricular izquierdo. ¿Sabes qué? No hay, pues, porque si es de tricuspidia no tiene por qué haber impulso izquierdo. Así es fácil. Si estoy con una estenosis aórtica, el impulso ventricular izquierdo va a ser, pues, no muy desplazado, va a ser enérgico, diferente que si estoy con una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica, donde el impulso ventricular izquierdo va a ser desplazado hacia abajo, hacia la izquierda y muy notorio, y una sensación como una masa gelatinoide que nos impacta en la mano. Pero si no me ubico yo en este gráfico, definitivamente no voy a poder hacer un adecuado diagnóstico. Si yo sé que tengo condiciones estructurales que afectan la válvula aórtica, la válvula mitral,
el ventrículo izquierdo, sí o sí, o la aurícula izquierda, sí o sí, tengo que escuchar el pulmón, porque si no escucho el pulmón, se me va el diagnóstico de hipertensión venocapilar, consecuencia del problema izquierdo. Si yo tengo signos de hipertensión venocapilar importantes, tengo que preguntar por cavidades derechas, porque tardíamente se afectan las cavidades derechas. Entonces, el gráfico fisiopatológico que debemos tener en mente es este. Y en base a esto digo, bueno, si yo tengo estenosis aórtica, bueno, el electrocardiograma tiene que mostrar sobrecarga sistólica. No hay otra, porque el problema es en la sístole. Si yo tengo una insuficiencia mitral, el electrocardiograma me va a mostrar el crecimiento ventricular izquierdo, pero con signo de sobrecarga de volumen, porque el mecanismo es volumen. Así es fácil. Entonces, no se olviden este gráfico, porque cuando hagamos congénitos el día martes, vamos a ver que también funciona muy bien para cualquier tipo de cortocircuito y patología congénita. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Se entendió todo? Doctor, disculpe una pregunta. ¿Qué significa ritmo de galope? Galope es cuando se percibe un sonido adicional al primer y segundo ruido. Cuando tenemos sonidos normales, primer y segundo ruido, escucha usted dum tac, dum tac, dum tac. Cuando tenemos galope por presencia de cuarto ruido, se escucha turum tac, turum tac, turum tac, muy diferente. Ese es un galope presistólico. Cuarto ruido va con enfermedad coronaria, con hipertensión arterial. Cuando tenemos tercer ruido, no lo puedo reproducir onomatopéyicamente, pero si hacemos en el tablero, como un caballito, ese es un tercer ruido, ritmo de galope. Por supuesto que en el tercer ruido frecuentemente tengo impulso ventricular izquierdo importante porque es expresión de sobrecarga de volumen. Entonces, cuando hablamos de galope, hablamos que se ha percibido un tercer ruido o un cuarto ruido. Si la percepción es de un tercer ruido, sospechar de que el galope es por sobrecarga de volumen. Si escuchamos un cuarto ruido, sospechar que el problema es de llenado, es un problema diastólico. Y no olvidar que el cuarto ruido frecuentemente va a sugerirnos enfermedad coronaria o enfermedad hipertensiva avanzada, ¿no? Doctor, ¿y en la historia clínica se coloca, o sea, solamente que se escucha el tercer ruido o se coloca también galope, tercer ruido, o no se coloca eso de galope? Bueno, cuando describimos el examen cardiovascular, tenemos que consignar las características de cada ruido. Primer ruido está aumentado, está disminuido, está desdoblado. Segundo ruido igual aumentado, disminuido o desdoblado. Presencia de tercer ruido, presencia de cuarto ruido. Y no olvidar que puede haber tercer ruido o cuarto ruido izquierdo y tercer o cuarto ruido derecho, que tienen pues una implicancia diagnóstica y pronóstica muy diferente. O sea, ustedes pueden poner ritmo de galope, pero si no han puesto tercer o cuarto ruido, cuando presenten la historia, la pregunta que sale por sí sola es, ¿escuchó tercer o cuarto ruido? Entonces, no olvidarse que describir ruido por ruido, si hay tercer ruido o cuarto ruido, pueden poner ritmo de galope. Pueden poner, se oculta el ritmo de galope, entre paréntesis, tercer ruido, entre paréntesis, cuarto ruido. Derecho o izquierdo, ¿no?
Gracias, doctor. Doctor, ¿y qué significa cuando te colocan CH de punta intenso? H de punta. CH es choque de punta. Ah, choque, perdón. Gracias. Ahora, el gran problema es de que nosotros usualmente ponemos siglas. Cada piso tiene su sigla, ¿no? Por ejemplo, si van a medicina, en la rotación de semiología general, hay BEG, BEN, BEH, LOTEP, ¿no? Pero ABG, aparente buen estado general. BEN, buen estado nutricional. BEH, buen estado de hidratación, pero un gordito o un obeso no pueden poner buen estado nutricional, es un mal estado, pero es un mal estado, pero hacia el exceso. Si ustedes van a... Me acuerdo cuando era residente, había uno de los maestros, que lamentablemente ya no está con nosotros, nefrólogo, que cuando el paciente tenía fibrilación auricular ponía ACFA. Y me daba temor preguntar porque a veces pues las preguntas son con respuesta obvia. AC es arritmia completa y FA fibrilación auricular. Pero a veces el que no sabe lo que significan las siglas pone en la historia paciente con diagnóstico de ACFA. Y me acuerdo que fui a hacer una interconsulta y le pregunto al interno, ¿qué significa ACFA? Ah, no sé, ¿desde qué ingresado está con ese diagnóstico? Por eso es mejor describir las palabras completas, a menos que conozcamos ya las siglas que usan, por ejemplo, cuando hagan el curso o neonatología, van a ver RNT, PEG, RNT, o RNPT, PEG, RNT recién nacido a término, RNPT recién nacido pretérmino, AEG adecuado para edad gestacional, GEG grande para edad gestacional, un bebé macrosómico, probablemente madre diabética. Entonces, las siglas varían según las especialidades, pero nosotros que estamos empezando, mejor describir toda la palabra completa. Gracias, doctor. Ahora, a veces hay, cada hospital, cada equipo tiene alguna jerga propia o alguna forma como se interpretan las cosas. Me acuerdo mucho una cirugía cardíaca, cuando era residente, la enfermera principal que iba a asistir al cirujano, la llamaron de emergencia porque la que estaba programada, la enfermera instrumentista de cirugía cardíaca, tuvo una desgracia familiar, falleció un familiar muy, muy cercano, pues no pudo ir, no había nadie que la reemplace y a una enfermera de oftalmología de emergencia la subieron a las operaciones, de las más expertas pero en oftalmología. Entonces, el separador con el que se abre el tórax se llama el separador de Finoquieto, porque un señor Finoquieto fue el que lo diseñó. Y el cirujano, pues, a veces, pues, no dice, pásame el separador. Cuando ustedes hagan cirugía, van a ver que muchas de las cosas que piden los cirujanos lo piden con un gesto. Hay un gesto para bisturí, un gesto para pinza Kelly, un
un gesto para pinza de disección, un gesto para pinza coche, un gesto para gasa, un gesto para hilo de sutura, un gesto para hilo de sutura sin aguja, que si no los conozco, pues me equivoco y lo que sigue, pues es un grito que se escucha en todo el hospital, ¿no? Entonces a esta señora, el cirujano le dice, ¿dónde está Finoquieto? Porque en ese momento tenía que haberle ya pasado el separador para abrir el tórax. Ya se había seccionado el esternón, ya se había disecado las pleuras y se tenía pues que ya abrir el tórax y empezar a trabajar en el corazón. Y preguntó, señorita, ¿y dónde está Finoquieto? Por supuesto que nadie le dijo nada, porque a veces la gente es un poco cruel. Y como no era su ambiente de trabajo, porque pasarla de ojo a toras, pues es como que a mí me ponga a manejar un avión casa, no sé ni cómo se abre la cabina. Preguntó, por favor, y llamen al doctor Finoquieto que lo está buscando el doctor. Por supuesto que hasta el paciente se rió, ¿no? Entonces, cuando leamos las historias y hayan así, digamos, siglas que no se entienden, siempre, como usted ha hecho ahora, preguntar, porque a veces no se interpreta adecuadamente y uno está pensando qué puede ser, qué va a ser, si no se pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me escuchan? Sí se lo escucha, doctor. Parece que no hay preguntas. Muy bien. Bueno, entonces hacemos una pausa de 10 minutos y con mi grupo continuamos